Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos tú y yo estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica en esta sección que hemos llamado Camino de Iniciación Cristiana, en el que podemos profundizar en las verdades de nuestra fe, depurar esas ideas equivocadas que podemos tener muchos acerca de Dios y centrarnos en la tradición de la Iglesia Católica, esa tradición de más de 20 siglos que nos ayuda a profundizar en el conocimiento del verdadero Dios y en el que les invito a que ustedes y yo profundicemos. El tema de hoy, la omnipotencia de Dios. A algunos como que les incomoda que Dios sea omnipotente, que todo lo pueda, como que les gustaría ellos mismos ser Dios en vez del Dios vivo y verdadero. No, estudiemos mis hermanos entonces la omnipotencia de Dios. Bienvenidos. Para conocer la omnipotencia de Dios, de ese Dios que es todopoderoso, viene a iluminar nuestro caminar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 35 al 37, y dice así: El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues para Dios nada es imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, uno de los muchos atributos de Dios es precisamente este, que es omnipotente, que es todopoderoso. De las infinitas perfecciones que tiene Dios, una de las que más destaca es precisamente esta. La Sagrada Escritura habla con frecuencia de la omnipotencia de Dios. Así nos enseña que este atributo conviene a la esencia divina. Nada hay de virtuoso que Dios no pueda hacer. Ojo, señalo aquí la palabra virtuoso, porque como vamos a ver, hay cosas que Dios no puede hacer, y esas cosas que no puede hacer es porque son defectos, no virtudes. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque son defectos. Y no las puede hacer porque son acciones propias de la naturaleza imperfecta, de la naturaleza débil, de la naturaleza caduca, como de la que estamos hechos nosotros. Así las cosas, Dios no puede, por ejemplo, mentir. Imagínense Dios mintiendo. Dios no puede engañar. Dios no puede pecar, si es la santidad misma. Dios no puede morir, a pesar de que Jesús, en su humanidad, muere en la cruz. Dios no puede ignorar algo. Absolutamente todo lo sabe. Es por esto que se equivocan en su apreciación o en su supuesto conocimiento de Dios quienes pretenden endilgarle nuestras miserias. Es decir, hay hermanos que ven a nosotros o juzgan a Dios o lo ven con criterios puramente humanos. Proyectan en Dios sus propias miserias y entonces creen que Dios se equivoca y entonces que Dios es susceptible de ser juzgado por haberme creado sin permiso y cosas absurdas como esas. Pues porque lo miran así, con nuestras propias miserias y debilidades, pensando en Él como si se tratase de otro ser humano. Solamente que este Dios lo ven como una especie de Superman que puede flaquear ante una supuesta kriptonita, me imagino yo, espiritual. Pero no es así. Si a Dios le pasara esto, no sería Dios, sería imperfecto,
como hemos dicho. Y Dios es absolutamente perfecto, por eso es todopoderoso. ¿Por qué se nos propone creer en la omnipotencia de Dios? En eso que a muchos disgusta. Pues porque este atributo de la perfección de Dios engloba de cierta manera a todos los demás atributos que tiene, como que los agrupa, como que los encierra en el conjunto de la omnipotencia. Si faltara esos atributos no podríamos comprender cómo es todopoderoso. Atributos como la santidad, como la suprema sabiduría, no tendrían razón de ser si no fuera todopoderoso. Esta idea, esta cualidad de Dios todopoderoso viene desde siempre en la iglesia, desde sus comienzos. Por eso, desde la iglesia bizantina se hacían estas grandes imágenes en las basílicas antiguas de lo que dice aquí en griego el Pantocrátor, el todopoder, todopoderoso, ese todopoderoso representado en una imagen de Jesús que levantaba su mano derecha para bendecir. A ese Dios, al que llamamos el Todopoderoso, al decir que Dios todo lo puede, reconocemos que conoce todas las cosas y que todo, absolutamente todo, está sujeto a su poder y dominio. Si todo lo puede, creemos entonces que todo lo que nos revela es cierto, porque no puede engañarse ni engañarnos. Eso hace parte de todo. ¿Qué necesidad tiene Dios de engañarnos si es todopoderoso y todo lo puede hacer? Ninguna. Es absurdo pensar que Dios mienta, por ejemplo. Mis hermanos, miremos a este Pantocrátor, a este Todopoderoso, que en su esencia es amor, y por amor y por su poder nos ha amado en su Hijo Jesucristo, nos ha formado de la nada, nos ha redimido, nos ha rescatado del poder del pecado, porque Él, como dice el Evangelio, es más fuerte que el fuerte, lo ata, lo vence y arrambla con su ajuar, y nos ha arrebatado de las garras del enemigo de nuestra alma para volvernos otra vez a su amistad con Él. Pero nos toca a nosotros decidir si sí queremos ir con Él o no. Ante la grandeza, el poder y la majestad de Dios, lo que hay que hacer no es igualarnos, lo que hay que hacer es todo lo contrario, a ejemplo de la Santísima Virgen María. Ponernos a disposición. Recuerde, querido hermano, la respuesta de Nuestra Señora. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Pues bien, el poder de Dios, el que sea todopoderoso, lo que hace es confirmar nuestra esperanza en Él, poder descansar en Él, poder esperar en Él. Todo podemos esperarlo de Dios porque Él todo lo puede. Por eso le pedimos confiadamente en la oración algún beneficio y especialmente la salvación eterna, la perseverancia final en ese combate final de nuestra alma contra el enemigo en el momento de nuestra muerte. También le podemos pedir la modestia, que nos haga humildes, que no nos haga soberbios, que nos quite todos esos defectos que nos equiparan con el demonio y que nos hacen tan indignos de ser sus hijos. Que nos dé la humildad, que nos dé sobre todo el temor de Dios, que no es un miedo ahí a que de pronto mande un rayo y nos calcine, no. El temor de Dios entendido, bien entendido, es ese afán por no ofenderlo, siendo Él un Padre y un Dios tan bueno. Y, sobre todo, ser agradecidos.
que nos dé la gratitud, porque creemos que este sol espectacular nos lo merecemos porque sí. Debe estar ahí porque debe estar ahí. Que un plato de comida debe estar ahí porque debe estar ahí. Que la ropa, que el abrigo, que todo lo que Dios nos prodiga debe estar ahí porque sí. Lo extrañamos cuando no está, pero nunca le damos las gracias por el sol, por el alimento, por el vestido, por el cobijo que nos brinda. Gracias, Señor, sea esta hoy la oportunidad de darle gracias hoy y siempre por todos sus dones, por todas esas manifestaciones de su poder manifestado en su amor. Finalmente, la creación, recordamos aquí algo que es aparentemente obvio, pero por ser tan obvio, dejamos de verlo. La creación es obra de la Santísima Trinidad. La Sagrada Escritura afirma que la creación es también obra del Hijo y del Espíritu Santo. Basta ver el capítulo 1 del Génesis. Sin embargo, se atribuye especialmente al Padre la creación, por ser la fuente de todo principio. La sabiduría se le atribuye al Hijo y la bondad se le atribuye al Espíritu Santo, a pesar de que la sabiduría y la bondad sean también comunes a las tres divinas personas. Es decir, no solo el Padre es fuente de todo principio, sino que también el Hijo estaba ahí. Y la sabiduría del Espíritu Santo también estaba ahí. Miremos, mis hermanos, en el capítulo 1 del Génesis y verá que podemos reconocer ahí la Trinidad en toda su perfección. Dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios, es decir, el Espíritu Santo, cubría el abismo. Se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Dónde está la segunda persona de la Santísima Trinidad ahí? Cuando en el versículo 3 nos dice: dijo Dios, es decir, actúa su palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Sino el mismo Jesucristo. Y dijo Dios: exista la luz. Y la luz existió. Ahí está. En esos 3 primeros versículos de la Biblia ya se nos habla de la Trinidad. Así es, mis hermanos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan como un solo Dios, Creador, Todopoderoso, que con su poder ha hecho todo absolutamente de la nada, que siendo Espíritu de la nada ha creado el universo entero hecho de materia, una materia que obedece sus leyes, sus órdenes. Pensemos desde el más pequeño átomo a las más grandes y lejanas galaxias que conocemos hoy gracias al James Webb. Es para quedarse uno boquiabierto contemplando tanta maravilla, tanto poder, tanto orden, tanta perfección. La naturaleza nos habla en sí misma de su Creador. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Todos nosotros debemos alabarlo como lo hacen los mismos astros que cumplen sus órdenes. El único que se atreven a cumplirlas somos nosotros, los seres humanos, quienes nos atrevemos a llamarlo Padre, pero no nos portamos como hijos. En fin, mis hermanos, la materia por estudiar es mucha. Gracias por vernos. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Ayuda a evangelizar, difundiendo esta información en la que tú y yo estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.